Mariano, bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, yo tenía interés en que nuestros telespectadores conociesen un poco la biografía de Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy lo conoce todo el mundo en su trayectoria política, pero yo quería, al hilo del deporte, pues conocer un poco a Mariano Rajoy, que había casi que felicitarle, porque hace muy poquitos días estuvo de cumpleaños, ¿no? Cumplí 48 años el 27 de marzo, efectivamente. Hablando de deportes, era un domingo y nací en Santiago de Compostela y jugaban en Riazor el Deportivo y el Real Madrid. Yo nací a las 12 de la mañana y era a las 4:30, que debía ser la hora de fútbol de aquella época. O sea que ya lo hilas a un tema deportivo de tu nacimiento. Pues bueno, eso parece. Después estuviste en tus primeros años de niñez en diversos sitios, ¿no? Porque tu padre era magistrado y en principio pues en Carballino, sí, los primeros años. Efectivamente. Cuando yo nací, mi padre era juez en un pueblo de Ávila que se llamaba Piedrahíta. Lo que pasa es que me llevaron a nacer a Santiago, porque mi padre y mi madre habían nacido en Santiago, y luego estuve en Piedrahíta 3 meses, y luego ya en Carballino viví hasta los 3 años y medio. Después, o sea, los 3 primeros años de mi vida, prácticamente. Después un año en Oviedo, creo, y después... 2 años en Oviedo y 10 en León. En León. Y a los 15 a Pontevedra. En León, que fue un poco donde formaste tu infancia, de 5 a 15 años. Claro, porque de 5 a 15 años es una etapa muy importante en la vida de una persona, ¿no? Sobre todo a partir de los 9 hasta los 15, terminé allí lo que entonces era quinto bachillerato, y efectivamente, pues claro, en León nació mi hermano y es una ciudad a la que me gusta ir y a la que le tengo mucho cariño. Era una época en la cual pues en los colegios el horario era mucho más férreo y bueno, la educación era un poco más severa en este sentido, ¿no? La educación era complicada, vamos, complicada no, pero yo recuerdo que entonces se iba a clase por la mañana y por la tarde, pero el sábado por la mañana también había clase. Lo que pasa es que luego yo, el sábado por la tarde y el domingo, no estabas en clase, pero estabas jugando, porque allí a todo el mundo le obligaban, y bueno, no es que te obligaran, es que te gustaba más hacer deporte. Entonces, el sábado por la mañana había clase, el sábado por la tarde yo recuerdo que jugaba baloncesto, jugaba la liga de colegios, y el domingo por la mañana la liga de empresas, aunque éramos los mismos que los de la liga de colegios, pero con otro nombre. En aquella época estudiabas en los jesuitas. En los jesuitas que siempre tenían fama de tener bastante actividad deportiva. De deporte, sí. ¿Qué deportes eran los que más te gustaban? ¿Baloncesto por tu estatura ya? ¿O? Sí, yo jugaba baloncesto, empecé a jugar a minibásquet, pero es curioso porque en lo que era bueno los jesuitas era en hockey. Y luego había otro colegio que eran los maristas, que eran muy buenos en balonmano, y probablemente por eso en León haya tanta afición a balonmano, la de Mar León. Y luego en baloncesto los buenos eran los agustinos. Yo, por cierto, había algún chico de aquella época de los que jugaba yo con el baloncesto que luego llegó a jugar en primera división, jugó en el equipo de Valladolid, pero yo jugaba baloncesto en aquella época. ¿Tenías algunos ídolos deportivos? Bueno, yo seguía mucho el baloncesto porque era cuando televisaban, cuando el Madrid en las Copas de Europa ganaba muchas veces, y era pues toda aquella época de Sáez, Emiliano, Sevillano, Luic y Burges, que luego vino a Laiken. En Europa estaban los italianos, Dino Meneghín, que era un pívot, que por cierto yo creo que estuvo jugando hasta hace poco, sí, y su hijo sigue circulando por ahí, y realmente pues aquellos partidos del Madrid, con el Sparta de Brno, que era este equipo checo, también con los del CSKA de Moscú, y luego con los italianos, pues la verdad los seguía siempre, porque además los televisaban y era una de las cosas que más me gustaban, ¿no? Mariano, todo esto, discurrir en diversos sitios en tu juventud, ha marcado un poco el que tú, de cierta manera, seas un poco de todo el mundo dentro de ser gallego. Bueno, claro, yo, aunque nací en Carballino, los 3 primeros años de su vida uno no se entera de mucho, ¿no? Pero cuando te empiezas a enterar es la edad de León, de los 5 a los 15. Aunque nosotros veníamos siempre a pasar los veranos a Villagarcía de Arosa, que recuerdo que veníamos aquí a carretera, que era el viaje León, Villagarcía de Arosa, Manzanal, 14 horas, Manzanal, Piedrafita. El otro día hice, por cierto, Pontevedra-Ponferrada en 2 horas, que tuve que estar en Ponferrada un sábado, y realmente, pues claro, han cambiado tanto las cosas y es impresionante, ¿no? Pero claro, fueron 10 años en León, luego viví en Pontevedra, empecé 6º bachillerato, luego hice la carrera, salí fuera a trabajar, salí otra vez a León, a Villafranca del Bierzo, luego estuve en Alicante, pues estaba en Madrid, he estado en muchos sitios, pero en fin, todas mis referencias y sobre todo lo más importante que es mi futuro están aquí.
Mariano, estuviste un año en Coruña, creo, ¿no? En el instituto, no creo recordar. ¿No hiciste algún curso de instituto? No, en Coruña no. Estudié un poquito de tiempo en Santiago de pequeño. Me parece que fue cuando nos trasladamos de Oviedo a León, entonces los traslados eran difíciles, entonces estudié en un colegio que había en Santiago que se llamaba Las Huérfanas, que está cerca de la Plaza del Toral, que era donde yo vivía en aquella época. No, porque decía alguna biografía tuya de que había un año cuando saliste de los jesuitas en que notaste que había menos rigidez en los estudios y que fue tu peor año escolar. No, sí, fue en el Instituto de Pontevedra. Yo estudié sexto bachillerato en el Instituto de Pontevedra y claro, la diferencia entre la rigidez de los jesuitas y los horarios, que la verdad estaban muchas horas, estaba todo muy organizado y muy planificado, el cambio hacia lo que era un instituto, que era el Sánchez Cantón. Yo creo que entonces había dos institutos en la ciudad de Pontevedra, el Sánchez Cantón, que era el masculino, y había entonces instituto femenino, ¿no? Me daba clase, entre otros, Filgueira Valverde, Llobo, que hace poco pues fue condecorado por el Consejo de Ministros, tiene 89 años, el pobre ya, pues, estuve allí con él en su casa en Villa García y en fin, sí, el primer año pues estaba un poco despistado porque allí era todo, había mucha más libertad y claro, venías de otro modelo de organización y ese cambio lo noté. Luego la carrera en Santiago de Compostela, un Santiago muy distinto en aquella época del Santiago actual. Sí, el Santiago de aquella época, 5 años. Primero estuve en los jesuitas y luego ya estuve en un piso toda la carrera. Era muy distinto, claro, esto era el 72, 77. No había, por ejemplo, la Xunta, eso no existía, ¿no? Y entonces, pues claro, éramos mucha menos gente, nos conocíamos casi todos, había muchos menos sitios, pero en fin, una etapa de la vida pues enormemente grata y de la que supongo pues nadie se olvida, lógicamente, ¿no? Dicen compañeros de curso tuyo que ibas siempre por delante en estudios, que ya el Código Civil te lo tenías estudiado mucho antes de que fuese la materia que tocaba y que incluso lo que hiciste después, o sea, las oposiciones, sí, que ya las preparabas durante la carrera. Las preparé durante la carrera, sí. Sobre todo en quinto año, ¿no? Hace poco, por cierto, celebramos el 25 aniversario de la promoción. Estuvimos en Santiago, estuvimos en La Toja, la verdad es que fue un acto muy bonito. Pero en fin, hice una carrera razonable. Sí. Muy centrado en los estudios, en aquella época actividad política poca, ¿no? Actividad política ninguna, yo no tuve poca actividad política. Claro, aquella época, realmente lo que había en aquella época, solo había partidos con actividad política de verdad de lo que era la extrema izquierda, es decir, había algo en Madrid de democracia cristiana, algo de eso. En Santiago no había nada, es decir, en Santiago el Partido Comunista era a la derecha y luego pues había la ORT, el PT, los maoístas, los anarquistas, los no sé qué, en fin, pero que eran los que fundamentalmente hacían actividad política y el Partido Comunista era el más organizado y los demás pues había algo de Falange, etcétera, pero luego partidos democráticos de derechas o de izquierdas pues no existían. Mariano, la actividad deportiva en la universidad no es un tema muy fácil. ¿Tú en la época en que estuviste en la universidad practicaste deporte o no? No, yo cuando practiqué deporte de verdad fue hasta que llegué a la universidad. En la universidad pues no sé por qué, es verdad que no es fácil, pero si uno tiene voluntad, ganas y se empeña, lo hace, pero no. Yo he jugado, sobre todo en las épocas de verano, jugaba algo al tenis, no era Fernando Rey, evidentemente, practicaba un deporte muy curioso que es la pesca, pero que es divertidísimo, he pescado mucho a lo largo, hacía algo de bicicleta también, aunque sé más teórica que práctica, hay que decirlo. Y en la universidad poco, fundamentalmente en verano y tiempos libres, ¿no? Adelantándonos un poco al tema político, en la pesca se necesita mucha paciencia. A mí me han dicho que una de las frases preferidas tuyas en política es decir que para ser un buen político hay que tener paciencia y saber esperar. Hay que tener paciencia, sentido del humor, espíritu deportivo y sentido de la indiferencia. Y si no, uno va de cráneo, créemelo, ¿eh? Mira, en aquella época, bueno, sacas la carrera de Derecho, las oposiciones de registrador de la propiedad y sales otra vez de Galicia, ¿no? Y salgo de Galicia, efectivamente, y me voy a Villafranca el Bierzo. Y bueno, en Villafranca el Bierzo estuve poco tiempo porque de ahí me tuve que ir al servicio militar, es decir, y el servicio militar lo hice en Valencia. Por cierto, en Capitanía General, y el capitán general era Milás del Bosch y yo estaba en Capitanía, y me fui en octubre del 80, con lo cual si yo hubiera estado 6 meses después, pues probablemente hubiera sido un golpista en el sentido literal de la palabra, lo cual hubiera sido ciertamente pintoresco, porque la hice allí, capitán general, yo nunca vi a Milás del Bosch, ¿no? Yo estaba allí en Capitanía, estuve 1 año y pico en limpieza, fue lo que me
me tocó, pero 14 meses en Valencia. Magnífica ciudad, por cierto, y gente estupenda. Te dio otra Sí, perspectiva de otra zona de que, España, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que hacer 14 meses de servicio militar cuando uno había hecho la carrera de las oposiciones tampoco me aportaba demasiado, pero en la vida hay que hacer un esfuerzo para ser constructivo, ¿no? Y bueno, ya que tengo que estar aquí, pues voy a hacer todo lo posible para que esto me sirva para algo. Y la verdad es que hice muy buenos amigos, pues conocí aquella zona, tenía un 127, lo cual me daba un cierto margen de maniobra. Y no guardo mal recuerdo, la verdad, no hice nada de particular, pero en fin, es otra gente, otras cosas, otro modelo de vida, y desde entonces pues le tengo mucho cariño. He estado hace unos días precisamente en Valencia, porque fui a Castellón, cogí el aeropuerto allí en Valencia, y es una ciudad que merece la pena, es de las bonitas de verdad que hay en España. Mariano, hablábamos antes de la dificultad de compaginar el deporte y la universidad. A nivel de altos deportistas, es una pena que si optan por la profesionalización no puedan compatibilizarlo con los estudios, como por ejemplo en Estados Unidos sí es posible. Tú tuviste la responsabilidad de ser ministro de Deportes. ¿Qué opinas al respecto de que en España esto sea bastante difícil? No es fácil. Y sobre todo ahora el deporte de alta competición, el deporte profesional, es que es de una competencia brutal y tienes que tener prácticamente una dedicación exclusiva. Por ejemplo, en el tenis, claro, es que le es muy difícil al señor Moyá o a Costa o a Ferrero, que estaban ayer en Miami, que ahora tienen que venir a jugar la Copa Davis, que juegan este fin de semana en Valencia con Croacia, y que luego ya le empieza el torneo de Estoril, el Conde de Godó, Monte Carlo, Roma. Es que es muy difícil, están todo el día de viaje y luego tienen que entrenar mucho tiempo, ¿no? Pero incluso los propios atletas pues también tienen que entrenar. Ahora empiezan a compatibilizar, por lo menos en algunos deportes, los que no tienen que viajar mucho y los que tienen concentrados por temporada su actividad, ¿no? Porque en el Consejo Superior de Deportes, cuando nosotros estuvimos allí, cuando yo era ministro de Educación, había gente que estaba allí, que le dedicaba sus horas a tal, pero que también estudiaban. Y luego pues nosotros hicimos un contrato, porque es el problema que tienen los deportistas, hicimos un convenio con ADECO para que cuando terminasen su actividad deportiva pues pudiesen ir colocándose, ir trabajando. Pero claro, hoy vivimos en un mundo súper profesionalizado en que dedicarse a 3 o 4 cosas es muy complicado, acabas perdiendo, porque competir con el que solo se dedica uno es difícil, ¿no? Y en Estados Unidos lo hay, pero ya me gustaría a mí cómo hacen los del baloncesto universitario. Es decir, un señor que juega en la NBA, ¿cómo va a estudiar si está todo el día...? Es decir, algo se ha avanzado, pero es difícil, ¿eh? Mariano, tú entraste en política muy joven, a los 26 años. A los 26, sí. Tenías ya antecedentes en tu familia, tu abuelo había sido uno de los que habían redactado el Estatuto de Galicia en la Segunda República. ¿Ya tenías idea de entrar en política? ¿Fue casual? La verdad es que en la vida, yo no tenía idea de entrar en política, la verdad. Es decir, yo seguía la política y me gustaba la política, pero yo no me había planteado entrar en política. Es más, lo que sí me había planteado era, en fin, nunca llegué a planteármelo en serio, pero sí lo había pensado el intentar hacer un buen despacho de abogados en Santiago, ¿no? Bueno, entré en política. Pues en aquella época entré en la Alianza Popular porque 2 o 3 amigos míos estaban en la Alianza Popular y entonces no había nada. Es decir, hicimos una junta local, me dijeron, oye, no, necesitamos gente, no tenemos a nadie, y conseguimos en Pontevedra 5, éramos 5 en la capital, en el partido, ¿no? Y bueno, pues oye, pues yo voy allí, pero en fin, yo entonces estaba destinado a un padrón, había vuelto de la mili. Y luego pues había que ir en la lista electoral, le correspondía pues uno de Vigo, uno de Pontevedra, uno de no sé dónde, y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no vas tú? Y dije, oye, yo tal, y entonces fui para no salir, pero al final se produjo un resultado electoral sorprendente porque perdió la UCD, que nadie pensaba que pudiera ocurrir en aquel momento. Bueno, y ahí entré. Y bueno, yo quería seguir siendo registrador, que estaba destinado a un padrón, pero luego pues la verdad es que las cosas son tan tontas como esta. Al final no había gente, oye, tienes que ser director general, y bueno, director general, bueno, y a partir de ahí pues en fin, las cosas se desarrollaron como se desarrollaron, claro. Político profesional, esa palabra suena un poco rara a veces, ¿no? Pero yo he oído comentarios tuyos a nivel de que un político profesional, si tiene ilusión, es enormemente válido, evidentemente, ¿no? Porque claro, es un poco la profesionalización del deportista también, ¿no? Claro, pero es que yo, por ejemplo, yo es que soy un político profesional, porque claro, llevo 20 años en esto,
Entonces es que me dedico a esto, no me dedico a otra cosa. Claro, yo podría dedicarme a otra cosa, pero lo cierto es que no me dedico y vivo de esto, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso pasa en todas partes, lógicamente. Pues un señor que tiene una responsabilidad tendrá que vivir, tendrá que tener su sueldo, etcétera. Pero lo importante, efectivamente, es tener ganas, tener ilusión, intentar hacer cosas. Lo más importante probablemente sea estar conforme con uno mismo y tener la conciencia muy tranquila, ¿no? Porque eso es lo que le permite a uno seguir y afrontar situaciones difíciles, que las hay y muchas en un tema como este, ¿no? Pero en fin, yo ahora soy un político profesional, claro. ¿Cómo definirías tú el ideal de un político? El ideal de un político, hombre, es difícil dar una definición así a bote pronto, pero yo creo que hay un par de cosas fundamentales. Hombre, lo primero es hacer cosas que redunden en beneficio de la gente. Es decir, yo cuando ahora hemos visto, estamos haciendo esto del Plan Galicia después de todos los acontecimientos que se produjeron, y yo que llevaba no sé cuántos años queriendo intentar hacer esa carretera Pontevedra-La Cañiza, que afecta a toda la zona de la ría Pontevedra, la ría de Arosa, y que evita pues y libera mucho tráfico a Vigo. Claro, pues ahora me llevé una gran satisfacción, porque dije, esta es la mía, ahora sí que la puedo colar, ¿no? Entonces es hacer cosas, y luego, hombre, lo más importante es estar conforme con uno mismo, es decir, tener la conciencia tranquila. Dice, he hecho lo que he podido, pues si no he podido más, lo siento mucho, y si soy tonto, pues que me echen, ¿no? Pero yo creo que al final, como en cualquier faceta de la vida, en cualquiera, lo que le deja a uno con equilibrio, le deja tranquilo, es el no tener que arrepentirse ante sí mismo, ¿no? Es decir, el mejor juez de cualquier persona que esté en sus cabales, es uno mismo. Es decir, todo el mundo sabe cuándo hizo bien un examen, todo el mundo sabe cuándo pronuncia un discurso, cuándo lo hace mejor y peor, tú sabrás cuándo una entrevista te ha salido mejor o peor, y no hay mejor juez de uno mismo que uno mismo, ¿no? Entonces el estar de acuerdo con uno es muy importante. Hablábamos del inicio de esa carrera política, una carrera en la cual, pues antes de salir de Galicia, pues pasaste pues casi todos los cargos, ¿no? Porque primero diputado, después concejal, después presidente de la Diputación, aparte de los cargos en el partido, vicepresidente de la Xunta, ¿no? Sí. Con Gerardo Fernández Albor. Con Gerardo Fernández Albor, en un momento complicado. Sí, la verdad es que sí, fui concejal en Pontevedra. Ejercí poco de concejal porque fui para diputado provincial y fui presidente de Diputación. Presidente de Diputación es un cargo muy bonito, es una institución que ahora hay algunos que dicen que debe desaparecer. Yo creo que es un disparate que desaparezca. Lo que sí debiera era tener pocas funciones, pero muy claras. Y desde luego la función básica, es atender los servicios públicos de los pequeños municipios. Es decir, yo no creo, cuando yo estaba en la Diputación, dependía de la Diputación, por ejemplo, el psiquiátrico del Rebullón o el Hospital de Pontevedra. Eso es un disparate, eso debe estar en la Consejería de Sanidad, en el Insalud. Pero los grandes servicios, yo recuerdo llevar la luz eléctrica, y eran los años 83-87, algunos pueblos de la provincia. Todos los pueblos pequeños, las aldeas, y claro, la gente decía, opina, y dice, ¿para qué vale la Diputación? Oiga, mire usted, pero aparte de vivir usted, hay mucha gente que vive en otros sitios, y ese es el sentido de la Diputación. Y para mí fue una etapa muy bonita y muy instructiva, ¿no? Porque, claro, fueron 4 años ahí donde recorrí los municipios, donde aprendí cosas que yo no sabía, donde vi cuáles eran las necesidades reales de la gente. La verdad es que fue muy, muy instructiva. Y luego estuve en la Xunta 1 año y pico, y luego pues ya nada, ya me presenté al Congreso y me fui a Madrid. Gerardo Fernández Albor, que era un hombre muy aficionado a deporte, yo concretamente al tenis, vamos, en Santiago era una persona que siempre tenía muchísima ilusión por el tenis. Sí, Albor es un gran aficionado al deporte y es un gran deportista, está muy bien, lo veo de vez en cuando, y efectivamente es un hombre que le gusta mucho el deporte, está estupendamente, ya ha cumplido algunos años, pero está estupendamente, y los que le quedan todavía por cumplir, ¿no? Mariano, en el 92, Olimpiada en España, un año importante del deporte español, y también un año importante para Mariano Rajoy, ¿no? Porque consigue que se firmen los pactos del gobierno de Felipe González con aquel momento líder de la oposición, José María Aznar, ¿no? Fue el primer pacto. Yo siempre soy partidario de, hombre, la democracia es criterios distintos y contraste de pareceres, y es lógico, cada uno piensa lo que quiera y se ve más o menos reflejado en un partido, pero creo que hay
algunas cosas en las que es bueno que los grandes partidos estén de acuerdo. Por ejemplo, esos pactos a los que tú te refieres eran los acuerdos autonómicos. Hombre, yo creo que los grandes partidos nacionales debemos pensar de cómo se organiza España lo mismo. Igual que en materia de lucha antiterrorista, pues debemos pensar lo mismo. En materia de política exterior, pues si es posible debemos pensar lo mismo. Ahora, que luego nos peleemos en que tú quieres que haya más impuestos y yo menos, o tú quieres que se destine más dinero a atención social y yo menos, o que tú más carreteras y yo ferrocarriles, bueno, oye, eso es la democracia. Pero efectivamente, aquel pacto yo quedé muy contento y luego volvimos a hacer un segundo siendo yo ministro de Administraciones Públicas 5 años después, que lo hicimos en el 97. En el 96 ganas las elecciones. Ganamos, sí. Y entras como ministro de Administraciones. ¿Sabías ya que si ganabais ibas a ir de ministro, o eso es como cuando una plantilla de un equipo de fútbol tienes las dudas de si te van a alinear o no te van a alinear hasta el último momento? Pues mira, no lo sabía, porque nunca nadie me dijo nada, el presidente, que era el que me lo podía decir, pero también te digo una cosa, intuía que iba a ser ministro y desde luego me hubiera llevado un gran disgusto si no lo hubiera sido, porque trabajé durante muchos años allí en el partido, ayudé a construir el partido y porque sinceramente me sentía capacitado, modestia aparte. Y ahí tuviste, pues bueno, el contacto de negociación para transferencias a las autonomías y una relación estrecha pues con Convergencia y Unió y con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Sí. Ahí dicen que te ganaste el respeto de los nacionalistas, ¿no? Bueno, no sé si lo tengo todavía, pero bueno, no, allí tuvimos efectivamente, claro, es un ministerio donde aparte de la función pública hay una parte que es relaciones con ayuntamientos y autonomías, ¿no? Y allí tuve una relación muy intensa tanto con Convergencia y Unió como con el Partido Nacionalista Vasco. Mis interlocutores del Partido Nacionalista Vasco, fíjate lo que es la vida, eran Ibarretxe, entonces era el Lehendakari Ardanza, y Balza, que es el actual consejero de Interior, con el que luego pues hemos tenido algunas lógicamente opiniones distintas sobre algunos temas, pero sí que fue una etapa también muy instructiva. Hombre, yo ese asunto me lo conocía bastante bien porque había estudiado mucho en el partido, y yo cuando estuve en Galicia en la Xunta pues era el que presidía la comisión mixta por la parte gallega, lógicamente, ¿no? Pero la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Hicimos algunas cosas, sobre todo con los catalanes eran más fáciles que los vascos, porque a Convergencia y Unión, si había 10 cosas encima de la mesa, pues decían 5 para mí, 5 para ti, o 6 para mí, 4 para ti, o 4-6, pero claro, estos otros era 10-0 y decían, hombre, yo 10-0, coño, que voy a parecer que soy tonto, ¿no? Hagamos una cosa aquí razonable. Y era más difícil negociar con el PNV que con Convergencia y Unión. Pero en fin, fue una etapa en la que creo que contribuimos a consolidar un poco más el modelo autonómico. Y de allí a educación, cultura y deportes. Y de allí educación, cultura y deportes, fíjate cómo me enteré, educación, cultura y deportes, me llamó Aznar, y no se me había pasado por la imaginación ser ministro de Educación, Cultura y Deportes, y me dijo que tenía que aceptarlo y lo acepté, efectivamente, y estuvimos allí 1 año y pico, que fue muy interesante y muy formativo. Difícil la cartera de educación, difícil, la parte de cultura es muy bonita, pero la relación con los creativos y con los profesionales de este mundo no es fácil, ¿no? Y la parte de deporte es apasionante. Esa parte es la que te quería comentar ahora, o sea, sí. Es un tema que yo sé que siempre te ha gustado durante toda tu vida. ¿Y qué se siente al tener la responsabilidad la máxima responsabilidad de llevar el deporte en España? Pues a mí me gustó mucho, fue una de las cosas que más me gustó de mi vida política, y además la gente me recibió muy bien, entre otras cosas porque de verdad yo de eso sabía, de otras cosas no sabía, pero de eso sí sabía, ¿no? Y tuvimos muchas reuniones, creo que hicimos algunas cosas importantes, era Paco Villar, un vigués ilustre secretario de Estado de Deporte, creo que hicimos algunas cosas pues bonitas, aquí hemos hecho cosas de inversiones a la provincia, hemos organizado aquí un España-Brasil de fútbol, recuerdo perfectamente el estadio de Balaídos que estuvo lleno hasta la bandera, nos coincidió la inauguración del llamado Estadio Olímpico de Sevilla, se inauguró con España-Croacia, los campeonatos del mundo de atletismo en España, donde tuvimos 2 medallas de oro, que eran Abel Antón en maratón, que fue una maratón que hacía 40 grados en agosto en Sevilla, Niurka Montalvo, que ganó la longitud. Fuimos en el Campeonato de Europa de baloncesto, fuimos segundos, que se había celebrado en París. Yo fui a ver un partido de la selección española sub-20 que quedó campeón del mundo en Nigeria.
Por cierto, volví en el día y tremendo, un viaje tremendo y un calor allí impresionante, pero en fin, muy bonito, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y encima, además de los logros deportivos y todo eso, te aparecen sorpresas como el que Freire hubiese ganado aquel campeonato del mundo. Y Freire ganó el campeonato del mundo, ¿no? Luego ganó otro, efectivamente. Ayer quedó segundo. Sí, porque son sorpresas agradables que siempre... Sí, bueno, son de esas cosas, claro, que pasan y que... Sí, porque España, campeonatos del mundo, Indurain no ganó un campeonato del mundo, fue 3 veces medalla, lo había ganado Olano, sí. y nadie más, Luego había Sáez había sido medalla de bronce algunas veces, ¿no? Y Freire luego ganó otro más, ganó 2. Claro, es decir, bueno, el deporte español, fíjate, en atletismo, los éxitos de este último campeonato de Europa al aire libre en verano y ahora el campeonato del mundo en pista cubierta. Es decir, realmente España, que ha mejorado en todos los aspectos, pero en deportes de una manera muy especial. Mencionaste antes a Niurka Montalvo. ¿Qué te parece el tema de las nacionalizaciones de extranjeros cuando ya tienen su carrera más o menos hecha en otros países y se nacionalizan? Lo que pasa es que esto, Fernando, es que es la vida misma. Es decir, es que el mundo ha cambiado a tanta velocidad. Es que antes no se viajaba. Es que antes no viajaba nadie, es decir, hay muchísima gente que a lo sumo viajaba una vez al año a un sitio y hoy ves que la gente, te das cuenta, uno que va a Bruselas, que vuelvo por la tarde hoy, la relación hoy, antes no se conocía nada del mundo, es decir, bueno, lo único que viajaban eran los gallegos que iban a Buenos Aires, que volvían cada no sé cuántos años, hoy parece que ir a Buenos Aires es que se va más rápido y está más cerca, y hoy hay una relación tal... y luego, pues claro, hay el gran problema en la inmigración que hay ahora, pues hay una parte del mundo donde se vive bien y hay otra parte del mundo donde se vive muy mal. Y entonces, pues claro, es absolutamente inevitable que se produzca esto. Yo entiendo que una persona que vive en África, que está desesperada, que no tiene otra opción, pues se venga aquí, lo entiendo. O en Sudamérica, donde pasan las desgracias que pasan, que es absolutamente increíble, porque claro, Argentina fue, después de la Segunda Guerra Mundial, el 6º país del mundo en nivel de renta, ¿no? Entonces, claro, pues esta gente pues quiere salir de su país y, bueno, hay unos trámites y yo veo bien que se le dé la nacionalidad española, ¿no? Lo ideal es que esto podamos hacerlo ordenadamente, ¿no? Pero, hombre, hay algunas normas en el fútbol. Los jugadores que ya han jugado con otra selección no pueden jugar, eso me parece bien. Mauro Silva no puede, que fue campeón del mundo tal, no puede jugar, ¿no? Maciño, ¿no? Pero, claro, el mundo ha cambiado, ¿eh? El mundo ha cambiado. Y, de hecho, si tú te fijas... tú fíjate lo que es la selección francesa de fútbol que quedó campeona del mundo. Bueno, pues en la selección francesa de fútbol, franceses, digamos, de verdad, eran Bardet, Lebeuf, Lizarazu, Blanc y Petit. Pero luego, Henry, Trezeguet, Zidane, Djorkaeff. Hombre, esos son franceses de verdad, pero de origen armenio, de origen argelino, sí, de las Antillas, etcétera, etcétera. Pues el mundo ha cambiado. Es decir, Mariano, y dentro de este cambio del mundo, de estos cambios realmente rapidísimos e inmensos, el tema de la globalización es un tema que está sobre la mesa, se habla en todos los sitios, tiene muchísimas manifestaciones en contra, pero sorprende que, por ejemplo, voces como el Premio Nobel de Economía del 2001, Stiglitz, que sea un hombre del gobierno americano, asesor de Clinton, vicepresidente del Banco Mundial en su época, que sea tan crítico en cuanto a la política del Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la distribución de la globalización económicamente hablando. Mira, en este momento, y es verdad cada vez más, es decir, el mundo se divide entre un mundo de bienestar, es decir, ¿qué es? Pues si quieres Estados Unidos, Canadá, toda la Europa nuestra, algunos países asiáticos, hombre, Japón, Corea del Sur, Singapur, bueno, Malasia más o menos, y luego hay zonas tremendas, ¿no? Que fundamentalmente pues hay zonas de África, algunas zonas también de América. Bueno, ese es el reto de los países ricos, ¿no? Claro, el problema que tienen todas estas instituciones es que aquí se ha dado mucho dinero y se ha intentado ayudar mucho, y luego pues los gobernantes de algunos de estos países han hecho lo que han estimado oportuno y conveniente, y ya no voy a entrar en qué ha sido para ellos oportuno y conveniente, ¿no? Entonces, claro, oiga, yo a usted le ayudo, pero, hombre, le impongo algunas obligaciones, ¿no? Pero claro, es decir, a veces a los responsables políticos, pues también había que exigirles que cumplieran con las normas del decoro, de la decencia y algunas cosas, ¿no?
Es decir, pero yo creo que ese es el reto del futuro. Es decir, el reto del futuro, yo siempre lo he dicho, es decir, en Europa con este tema de la inmigración, yo creo que la apuesta que tiene que hacer Europa es ayudar, por ejemplo, a todos los países del norte de África, empezando por ahí. Ahora, también hay que decir una cosa, para poder ayudar a alguien, ese alguien tiene que dejar ayudarse, ¿no? Y claro, los responsables de los países o los eligen sus países o se ponen ellos, ¿no? Pero claro, lo ideal sería, hombre, gobernantes serios, gobernantes solventes, gobernantes honrados, pues eso sería muy importante. Yo creo que al final la principal inversión siempre es la educación y la cultura, ¿eh? Un país con educación y cultura podrá tener sus problemas, pero al final acaba saliendo siempre hacia adelante. Ahora, ese es uno de los retos del mundo en este momento, el evitar las brutales desigualdades que hay, ¿no? Mariano, siguiendo con el tema deportivo, en tu etapa como ministro de Deportes se empezó a gestar el conseguir la Copa Davis, desafortunadamente, digo entre comillas. Ya estabas en el Ministerio de Interior cuando España obtuvo la ensaladera, me parece, por fecha. Pero, ¿qué te pareció ese éxito de España y qué te parece el tema de que ahora, por primera vez, yo creo en muchísimos años, se esté polarizando, se esté focalizando un poco en Madrid el tema de la organización del mejor torneo de España de tenis, como es el Master Series, que esté Santana en el medio, que se estén haciendo unas instalaciones que quizá en el futuro pudiera haber un cambio de federación de Barcelona a Madrid? Esas son palabras mayores. Barcelona tradicionalmente ha sido el lugar donde se han formado los grandes tenistas de élite, y tiene un torneo que es el Conde de Godó. Pero voy a empezar con la Copa Davis. Hombre, la Copa Davis fue un exitazo porque prácticamente desde aquella época de Santana, que siempre ganaba pues aquellos Emerson, Tony Roche, Nuicón, que era imposible ganarles, sobre todo si te hacían jugar en hierba, era muy difícil, ¿no? Hombre, el triunfo en Copa Davis, curiosamente, fue frente a Australia, que jugaban Hewitt, que es ahora el número 1 del mundo, y Rafter, que yo creo que se ha retirado ahora. Una lesión de hombro, sí. Sí, luego estaba Filipousis, que ha perdido con Agassi, por cierto, ahora y tal. Bueno, hombre, eso fue un éxito, y este año vamos a ver, aunque ahora tenemos a Croacia y luego nos puede tocar a Argentina, que aunque juguemos en España y en tierra, es un muy peligroso rival, sobre todo en tierra, ¿no? Bueno, que el Master Series se haya celebrado en Madrid, hombre, a mí me ha gustado que haya un Master Series en España, ¿no? Era el de Stuttgart. Yo fui a ver alguno de esos partidos. Hubo un partido antológico entre Agassi y Feliciano López, que es un tenista joven antológico, bueno, y al final Agassi ganó. Y el hecho de que ganara Agassi le dio también al Master Series pues una cierta entidad, ¿no? Porque no es lo mismo que gane Agassi que gane uno que no lo conozca nadie, ¿no? A mí me parece muy bien, pero bueno, ahora tenemos el Conde de Godó, y el de Mallorca, del que hablamos antes, se va a trasladar ahora a Valencia, efectivamente. Hombre, yo me parece muy bien, hombre, yo creo que España, que en este momento pues es una potencia en tenis, vamos, yo creo que en tenis masculino nos peleamos con Estados Unidos, ¿no? El año pasado fuimos el país que más torneos ganamos y además distribuido entre varios jugadores. Yo creo que tenga un torneo, porque un Grand Slam es imposible, pero uno de los 9 Master Series, yo creo que me es importante, y pienso que fue un exitazo el año pasado, porque estuvo muy lleno, estaba por allí John Tiriac, sí, y Nastas, John Tiriac, que debe ganar bastante dinero con estas cosas. Es el hombre el rey del tenis económicamente hablando. Sí, pues estuve con él. Pues eso es muy bonito, hombre. Yo creo que eso contribuye a generar afición en España, más lo televisaban. Curiosamente es la vida Tiriac y Nastase cuando venían a jugar en la época del tenis amateur a Coruña y a Vigo, dormían en Riazor porque no tenían medios económicos para pagarse el hotel. Pues fíjate ahora, los cambios que hay en ese tema. Fíjate ahora lo que son Tiriac y Nastase. Mariano, aparte del tenis, en fútbol se dice que tus máximas aficiones van por el lado del Real Madrid, aunque creo que eres socio de más clubs, entre ellos del Celta y del Deportivo. ¿Cuáles son realmente tus aficiones futbolísticas? Soy socio del Celta, del Pontevedra y del Real Madrid, ¿eh? Y me pasan cosas muy... no tengo aquí mi cartera. Me pasan cosas muy raras como tener un carnet del Barcelona, que este no es mío, que es de mi niño, que nació en Barcelona, en fin, por razones que no hacen al caso. Y entonces, bueno, pues a veces le mandan un ramo de flores a las señoras cuando dan a luz, y ahí llegó un amigo y le regaló el carnet de socio del Barça. Lo que pasa es que ahora se lo manda todos los años, ¿no? Con lo cual tiene 4 años y sigue siendo socio del Barça. Yo soy socio del Pontevedra también, que es el equipo desde que soy socio desde hace años, y a ver si este año subimos a segunda. Pero en fin, todos los equipos gallegos y el Madrid, ¿eh? El Madrid fundamentalmente, ¿no?
Hombre, depende de para qué. Si para ganar la Champions este año, sí, pero si la Liga se la juega el Madrid o el Celta del Deportivo, prefiero que gane el Celta del Deportivo antes que el Madrid. Tú, como gran aficionado al fútbol, conoces perfectamente toda la evolución que ha llevado el fútbol en los últimos años, desde la quiebra prácticamente que había, que el Estado tuvo que intervenir, la reconversión en sociedades anónimas, y ahora, pasados los años, los clubes, la mayoría de los clubes están en una situación delicada económicamente hablando. ¿Qué opinas del funcionamiento actual del fútbol? Vamos a ver, mira, aquí hay una cosa. El fútbol hace años, los recursos del fútbol eran fundamentalmente lo que pagaban los abonados y la gente que iba al campo. Y por eso solo había dos equipos, Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Porque claro, en Madrid caben 100.000 y en Barcelona 100.000, y en Balaídos, pues no sé, pero deben 30 y tantos son los que van. Sí, claro, y en Riazor igual y en tal. Entonces las grandes ciudades eran porque tenían mucho más. Hombre, ahora el grueso de los ingresos son las televisiones y toda la publicidad, bueno, todo este mundo del marketing que hay ahora. Y yo creo que eso es positivo porque eso permite pues que la Copa del Rey, oye, aunque ha quedado, que sea el Mallorca con el Huelva a la final, o permite que un equipo como el Coruña pueda ganar la Liga, o que esté jugando la Champions, o que la Real Sociedad sea el segundo, o que el Celta esté el quinto, es decir, que ya haya otros equipos. Ahora, yo creo que en los últimos años ha habido un cierto desmadre y de hecho, si te fijas, en esta última temporada no ha habido prácticamente ningún fichaje importante, ¿no? Claro, se pagan unas cifras enormes y ahora puede haber un momento malo, porque ahora llega la negociación con las televisiones y las televisiones han perdido un dineral, sobre todo las de pay-per-view. Y claro, ya cuesta dinero, porque eso de que te cobren 2.000 pesetas por ver un partido en pay-per-view, 2.000 pesetas son 2.000 pesetas, ¿no? Entonces yo creo que van a tener que bajar las televisiones el precio que pagan los abonados y por tanto la negociación de los contratos va a ser un tema muy complicado. Y luego se pagan unas cifras, claro, es que en el Madrid hay 4 jugadores a 1.000 millones netos al año. Eso le supone al Madrid que tiene que pagar la parte del IRPF unos 1.800 a 1.900 de costo, ¿no? Entonces hay un cierto desmadre. Ahora, si el mercado lo paga, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece muy bien es que lo pague el contribuyente. Mariano, ¿qué te parece la política de Florentino Pérez, socio del Real Madrid? Me imagino que contento por los fichajes y por el equipo que hay en estos momentos. Pues mira, me parece bien primero porque le da una sensación de seriedad que viene bien en cualquier faceta de la vida, ¿no? Un presidente del club de fútbol, en fin, que tenga empaque y que le dé seriedad, pues al socio le gusta, ¿no? Segundo, yo creo que ha hecho una cosa muy inteligente, que es decir, si yo tengo cantera, porque el Madrid tiene a Raúl, a Guti, Pavón, si tiene cantera, pues tampoco tiene por qué. Es que el Madrid fichó, cuando fichaba aquellos, el Jeremy, el Balic, el no sé qué, ¿no? Usted si fiche Di Stéfano o Puskás, y yo creo que lo que hay que hacer es fichar, pues hombre, jugadores de verdad, aunque te cueste un pastón, porque al final es rentable, es mejor fichar uno que te cueste, por ejemplo, lo que hizo el Barcelona, no se trata de meterse con nadie, Cristambal, Rosenbach, no sé qué, con todos esos se hubiera fichado un crack de estos y le iría mejor. Yo creo que cantera y fichar al bueno de verdad es una buena política. Y en Celta Deportivo, que han estado, pues como no han estado en toda su historia en cuanto a clasificaciones, pero que realmente no tienen prácticamente ningún jugador de la cantera. Claro, pero es que eso se lo decía, claro, yo recuerdo el Campeonato del Mundo de Nigeria que hablábamos, jugaba, por ejemplo, Koira jugaba aquel que era lateral derecho, ¿no? Claro, pero si te fijas, mira, el Deportivo hubo una temporada que tenía a Michael, que tenía a David, que tenía a todos estos, pero al final no triunfaron. Pero tampoco triunfaron en ningún sitio. Viqueira, Viqueira creo que está en el Huelva, Michael está en el Compostela, pero claro, si salen, Fran es de la cantera y es que es buenísimo, pero claro, luego al final la gente lo que te exige, no, es que ganes, claro, y entonces estas cosas pues son complicadas, ¿no? Pero fíjate que la cantera pues no la tiene casi nadie. Fíjate qué cantera tiene el Barcelona y el Real Madrid, que eso sí que son equipos de tal, y los que siguen con la cantera, porque claro, la Real Sociedad, no, equipo la cantera, y ahora ya ni cantera ni narices, y claro, Kovacevic, Nija, claro, y quiere el tipo de la Real Sociedad, el socio, ver jugando ahí a 11 de San Sebastián, peleando por el descenso, prefiere estar peleando con la Liga con el Kovacevic y el Nija. ¿Cierto? Fichan extranjeros, pero no fichan españoles no vascos, que tiene gracia, ¿no? Sí, eso es pues mira, el Atlético Bilbao, pues al final tiene todos los vascos buenos que hay en el mercado, pero de ser un gran equipo, pues ahora está donde está, ¿no? Entonces, claro, si quieres ganar, pues tienes que hacer estas Mariano, cosas. Otra afición, deportivamente hablando, que es muy conocida tuya, de hecho ha sido comentarista, es el ciclismo, ¿no? Sí. Al ciclismo me aficioné en León porque había uno que se llamaba José López Rodríguez, que luego estuvo en los Juegos Olímpicos cuando eran aficionados, que era de la quinta de Mariano Díaz e Iñaki Perurena. Entonces yo iba allí un paseo León, para la Guinda y la Condesa a ver los y ahí me aficioné. Y bueno, pues desde entonces sigo mucho el ciclismo. Ayer estuve viendo
el Criterium Internacional, ¿no? que ganó Laurent Brochard y que los españoles habían tenido algunos éxitos en los últimos años. ¿Tú sigues pensando que Armstrong puede ser derribar los récords de los 5 Tours? Pues lleva 4 y yo no veo este año qué alternativa tiene ahí, ¿no? Es decir, porque Ulrich ha estado flojo, salvo algún italiano, no sé, este hombre Aitor González, ¿no? El del Kelme que ganó el año pasado la Vuelta, pero yo creo que este año lo va a volver a ganar, ¿eh? Mariano, es inevitable, aunque es una entrevista marcada evidentemente por el tema deportivo, comentar algo de las circunstancias actuales que han sucedido en los últimos tiempos, concretamente pues del Prestige y de la crisis de la guerra de Irak. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del Prestige, un tema en el cual pues, el gobierno en principio es sujeto pasivo, una catástrofe que ocurre y bueno, todas las circunstancias que vienen detrás? No sé, el resumirte, fíjate, la información y sobre todo las sensaciones que yo he vivido a lo largo de estos meses en un tema como este es imposible. Ahora, ¿yo qué te diría? Yo creo que el Prestige fue una desgracia, una enorme desgracia. Yo creo que el gobierno en lo sustancial no se equivocó, yo creo, y así lo digo, es lo que pienso. Yo afirmo que hemos hecho todo lo que hemos podido, oye, seguramente mal o no, pero hemos hecho todo lo que hemos podido, y lo que sí te aseguro es que yo tengo 2 personas que se dedican exclusivamente a seguir y a ocuparse del tema del Prestige y de su cumplimiento futuro. Hoy he estado aquí precisamente hablando de estos temas. Y a partir de ahí, pues algunos hemos trabajado en la inmensa soledad y hemos sido muy injustamente tratados, porque nos han perseguido por toda Galicia, incluso en nuestra casa. Y luego cada uno que saque las consecuencias que quiere. Y el tema de la guerra, pues mira, todo el mundo está contra la guerra, como es natural. Yo, tú, no conozco a nadie que esté a favor de la guerra. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa, todo el mundo está contra el terrorismo. Y todo el mundo sabe que Saddam Hussein apoyó movimientos terroristas. Y España ha hecho el eje de su política exterior la lucha contra el terrorismo. Y hemos estado pidiendo en todas las puertas que se nos ayudara. Claro, vamos a decirle ahora cuando se nos pide que nos ayuda, no, tú me ayudas y yo a ti no. Todo el mundo sabe que tiene armas de destrucción masiva. Todo el mundo sabe que hay que cumplir la legalidad internacional. Bueno, y a partir de ahí es evidente que todo el mundo está contra la guerra, pero estas decisiones las tiene que tomar el gobierno. Claro, a la gente no se le puede pedir que tome esas decisiones. La gente está para elegir gobiernos y si lo hacen mal, echarlos y hacen bien. Pero este tipo de decisiones que no son fáciles, porque aquí lo cómodo es hacer el ser sueco, decir que de esto nada y tal y cual. Nosotros hemos tomado esta decisión, bueno, que es discutible, como es natural, pero lo hemos hecho en defensa de los intereses generales porque hemos tenido una trayectoria en la lucha contra el terrorismo muy importante y no olvidemos que se habla efectivamente de las desgracias y de tal, pero hombre, tampoco estaría de mal que la gente se acordase del 1.000.000 de muertos que provocó Saddam Hussein en la guerra Irak-Irán, o de cuando mató a miles de kurdos utilizando armas químicas, o de cómo vive la población en Irak, un país que tiene una riqueza monumental porque es el segundo país productor de petróleo del mundo. Esas cosas tampoco es mal olvidarlas. Pero en fin, los gobiernos pues están para gobernar. Lo ideal es que acierten, pero no es fácil siempre. Mariano, 2 últimas preguntas. Una, en tu carrera política prácticamente has cubierto todos los escalones, te falta solo uno, la presidencia, porque has llegado prácticamente a todas las metas que te has propuesto. ¿Cómo ves la sucesión en cuanto al candidato y cómo ves las posibilidades de ser presidente del gobierno? Y si no lo logras, ¿tendrías una sensación de frustración? No, en relación con esta segunda pregunta, ninguna. Es decir, yo te dije antes que yo quería ser ministro cuando estaba en tal, pero yo, hombre, uno que sale de Pontevedra y tiene 6 nombramientos de consejo y es vicepresidente del gobierno y ha estado en 4 carteras, desde luego es para estar muy... Es decir, yo estoy... es decir, me he demostrado a mí mismo que podía hacer algunas cosas en esta vida. Por tanto, ahí no tengo ningún problema. En relación con el otro asunto, pues no lo sé, Fernando. Es decir, eso de ser presidente del gobierno no es ninguna broma. Es decir, es que tiene que tomar decisiones como las que estábamos hablando ahora, Es decir, ante un asunto de estas características, ¿no? Es decir, este es un tema que hay que pensárselo y yo soy incapaz de tener un criterio ante mí mismo sobre ese asunto hoy. Mariano, la última era simplemente por el tema de... Tú llevas mucho tiempo en cargos de ministro, pero la gente dice que Mariano Rajoy sigue haciendo vida con sus amigos, con gente que no tiene que ver con la política.
Porque otro de los graves peligros de los políticos, y esto se hablaba cuando el tema de Felipe González, se empieza ahora a hablar algo sobre José María Aznar, de ese distanciamiento de la población, en cuanto que hay como una especie de burbuja, que es la que dicen que están los futbolistas profesionales a veces, que no tienen contacto directo con la gente. ¿Tú ves esto un problema? Hombre, eso es un problema. Lo que pasa es que eso, Fernando, es que es muy difícil de evitar, ¿eh? Es decir, y cuanto mayor sea la responsabilidad, pues es más difícil de evitar. Porque claro, un señor que es presidente del gobierno, pues claro, va a todos los sitios muy rodeado, está muy ocupado, tiene muy poco tiempo libre. Cuando tiene tiempo libre lo que quiere es estar en su casa y no ver a nadie. Es decir, es muy difícil. Hombre, yo intento, claro, bueno, yo en Madrid, claro, es que no hago nada, es decir, entras en el despacho a las 8 de la mañana y sales a las 10 de la noche, es decir, no ves a nadie. Hombre, el fin de semana, los que tienes libres, yo vengo mucho a Galicia, procuro estar con la gente, pues mis amigos son efectivamente los de siempre. Ahora, no los veo igual que siempre, porque eso es imposible, pero bueno, yo creo que el contacto y la comunicación y estas cosas, pues las mantenemos. Claro, a mí lo que me gusta es estar en Sanjenjo. Yo me vine ayer a la noche, esta mañana desayunado en Sanjenjo, pues claro, me gusta estar allí, pero claro, no puedo ser ministro viviendo en Sanjenjo, ¿no? Es decir, eso es un poco complicado. ¿Cuál es la ilusión a corto plazo más importante de Mariano Rajoy? A corto plazo, pues que se arreglara definitivamente lo del Prestige y que la guerra se terminase ya y con los mínimos muertos posibles. Pues que así sea. Oye, muchísimas gracias por estar en el programa, ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando.